Cuando entramos aquí en casa de los pastores y vemos lo que sucede aquí, nosotros nos recuerda mucho cómo empezamos. Y ahora tenemos una congregación grande, una iglesia, y hemos sido muy visitados, y han pasado muchos pastores. Y nosotros empezamos así, en mi casa. Y cuando veo esto que sucede aquí, os lo digo de verdad, sin vacilar, volveríamos atrás. Volveríamos a sentarnos en una mesa, a abrir la palabra del Señor, a estar 6, 7, 8, 10 personas para compartir el Evangelio, porque aquellos meses fueron memorables. Creo que marcaron nuestras vidas a fuego, de una manera poderosa en el Señor. Muchas veces lo decimos, yo y mi esposa Conchi, volveríamos atrás, volveríamos a casa, volveríamos a estar ahí. Me acuerdo que ponía un ordenador de CD, ¿cómo se llama? Una columna de esas que se ponen CDs. Lo ponía de púlpito, me ponía la Biblia allí y era hermoso. Y de verdad que os pido que recordéis estos momentos, porque estos momentos marcarán vuestra vida. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, ¿qué haces aquí? Pues yo hago aquí nada más que confirmar lo que hace el pastor, confirmar el mensaje del pastor, confirmar el Evangelio que se predica entre vosotros, lo que se habla, el mensaje de la cruz que nos ha cautivado, que nos ha enamorado. Interpreto y creo que el que estéis aquí es un milagro. ¿Por qué? Porque de todas las opciones que hay en el mundo evangélico, escogéis la menos atractiva. La menos atractiva humanamente hablando, que es estar en una casa, adorar al Señor sin focos, sin músicas, sin bailes, sin mucha gente. Y se cumple la palabra, ¿no? Cuando el profeta Isaías dice, no hay atractivo en él, para que le deseemos. Amén. No hay nada atractivo en estar aquí un sábado por la mañana, en juntarse, en abrir un libro que seguramente nos va a herir, nos va a decir cosas que no nos gustan. El estar delante de un matrimonio que vive de una manera que a la mayoría de personas que están en el mundo no gusta, que es contraria a la tendencia mundana de hoy. Esto no es atractivo, pero es totalmente atrayente, porque se cumple la palabra del Señor, que solamente por el Espíritu Santo uno puede amar esto. No hay atractivo humano, no es una moda, no hay nada, ningún beneficio material, carnal. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, atrayendo a gente a su palabra. Y esto es hermoso, es un milagro. Amén. De todas las opciones que hay en Oporto, que estéis aquí, es un milagro. Hay una palabra concentrada. Amén. Para mí ya esto es hermoso y ya hemos ganado. No tiene que pasar nada más. No tiene que haber nada más. No hay nada más que una casa, la palabra del Señor y el Señor en medio. Amén. Amén. No tiene que pasar nada. Que si viene, fantástico. Si hay un local, está bien. Si viene más gente, está bien. Pero no tiene que pasar nada más. Ya lo habéis conseguido. El Señor os ha amado mucho. Amén. Apartando las opciones atractivas y poniéndoos en una opción bíblica. La iglesia empieza en casa. No hay otra cosa que diga la Escritura. La iglesia empieza en una casa. Yo llevo 22 años predicando la palabra del Señor y la iglesia empieza en una casa. Y yo no quiero hacer nada más que leer un poco la Escritura y compartir algo que a mí me cambió la vida, Amén. para confirmar lo que Pedro está haciendo aquí. Si me acompañáis a Lucas 13, el verso 22. 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas
enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Amén a la palabra. Amén. Quiero volver a leer el 23 y el 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Sí. Amén. Amén. Destacar primero algo. Que estas palabras no las dice Pablo, ni Isaías, ni Moisés, ni Jeremías. Estas palabras las dice Jesús, el que conoce el fin de los tiempos, el que sabe el número de los salvos, el que determina, el que juzga, el que pelea, el alfa, la omega, el principio y el fin. Luego pienso que nos podemos fiar de lo que él dice. Amén. Esto es absolutamente fiable. Amén. Es decir, estas frases, toda la palabra es fiable, pero si nos podemos fiar de alguien absolutamente es de Cristo. Estas palabras son absolutamente fiables. Y el Señor, el alfa y la omega, el conocedor de todas las cosas, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, intentarán entrar, pero no podrán. No podrán. Lo que me llama mucho la atención es el verso 22. Dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Él estaba enseñando, hablando, predicando. Él estaba mostrando las parábolas del reino de Dios. Sabéis que hablaba mucho por parábolas. Y enseñando y encaminándose a Jerusalén. Es determinante esto. ¿Por qué? Porque él enseñaba, predicaba, afirmando su rostro hacia un lugar, hacia Jerusalén. No hacia su casa, no hacia Galilea, no hacia sus parientes, Amén. sino hacia Jerusalén. Amén. En su casa le esperaba su madre, su mai. En Galilea sus parientes, su parentela. En Jerusalén le esperaba la cruz. Amén. Él no se encaminaba o no enseñaba encaminándose a lo que él era agradable, sino enseñaba encaminándose hacia el lugar de su muerte. Brutal. Y encaminándose hacia el lugar de su muerte, enseñaba. Él miraba, tenía la mirada puesta en la cruz. Y la mirada puesta en la cruz, él enseñaba. Y cuando enseñó, y ahora viene la clave del mensaje, de la enseñanza de esta mañana, es que cuando enseñó a los hombres y a las mujeres que le oían, un momento hubo uno y para. Entonces, ¿quién se salva? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Porque era tan fuerte lo que estaba enseñando
Era tan duro lo que enseñaba y cómo enseñaba Jesús, que alguien paró el culto y le dijo, para, ¿quién se va a salvar pues? Porque según como enseñas, nadie somos salvos. Y la respuesta fue, esforzaos. Brutal. Esforzaos para entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán, estáis procurando entrar, pero no vais a entrar. Y a mí cuando yo leí esto hace 22 años, 23 años, me cambió la vida. Me cambió la manera de ver lo que me habían predicado. Y entendí algo tremendo que marcó un antes y un después en mi vida con el Señor. ¿Qué estaba enseñando Jesús? ¿Qué fue lo que predicó para que le preguntaran eso? ¿Entendéis? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Lo que el maestro dijo, la enseñanza, la doctrina que predicaba para que alguien parara el culto. ¿Quién se salva, pues? ¿Son pocos los que se salvan? Bueno, gracias al Señor podemos saber qué enseñó. Y cuando veamos lo que enseñó, hoy, los que estamos aquí, le haremos esta pregunta. Entonces, ¿quién se salva? ¿Quién se va a salvar? ¿Qué enseñó Jesús? Bueno, esto es el 13:22. Si leemos el 13, veremos lo que enseñaba en las aldeas. Vamos a leer. 13:1. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y ahora, fijaros el mensaje de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Os explico un poco? Había una noticia como en el diario de aquí, el periódico, ¿se llama periódico? Jornal. Del jornal de aquí. Una noticia que habían muerto galileos y Pilato había hecho de esa muerte horrenda una mezcla de sangre. No es importante esto ahora. Pero para los judíos esa muerte había sido horrenda. Una manera de morir muy horrenda y había trascendido hasta los oídos de todos. Y cuando Jesús escucha que están hablando de esta muerte que había habido en Galilea, algunos de los jueces de Israel, de los barbudos, de los rabinos importantes decían, algo malo han hecho esta gente para que les acontezca esta muerte. ¿Habéis entendido? Algo terrible deben haber hecho para que mueran de esta manera. Y Jesús escucha eso y dice, ¿os pensáis que estos galileos que murieron de esta manera son más culpables que todos los hombres de Galilea? Porque se juzga o juzgaban una muerte horrenda con un pecado horrendo. Jesús les dice, os digo que no. Y a vosotros, los que escucháis, si no os arrepentís, vais a morir igual. Sí. Amén. Aquellos hombres de la vara, ¿qué está diciendo este? Ahora entendéis porque decían, ¿quién se salva? Sí. Ahora entendéis cuando lo escuchaban, decían, es imposible salvarse. Vosotros, los que escucháis ahora, estáis juzgando aquel caso que es una muerte horrible y decís, Dios los ha juzgado y los ha condenado a esa muerte. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cabe destacar algo muy importante, súper importante. Galilea. Fijaros el caso que toca a Cristo. Su tierra. Brutal. Galilea. Galilea se llamaba así, Galilea de los gentiles.
¿Por qué? Porque había mucho gentil, no religioso, gente que no amaba la ley de Dios. Y había mucha mezcla en ese lugar, de tal forma que Galilea era dicha, expresada como una tierra donde la ley de Dios no estaba. Como un desprecio a Galilea. Pero es que Jesús sigue, y fijaros lo que dice. Dice, o aquellos, verso 4, 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fijaros la enseñanza de Cristo. Galilea, en lugar de los inconversos, pero ahora dice Siloé, dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, donde habían unos hombres que cayó una torre sobre ellos, y los judíos decían, algo malo han hecho para que la torre les caiga encima de ellos y mueran. Y dice Jesús, así juzgáis. Antes era Galilea, pero ahora ya no hablo de Galilea. Ahora hablo de Jerusalén. Amén. De los religiosos, de los que tienen una Biblia, de los que van al templo a sacrificar, de los que cumplen los votos, de los que se rasuran, de los que oran todo el día, de los levitas, de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. ¿Os pensáis que aquellos que les cayó la torre son más culpables que todos estos que están en Jerusalén? Dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No dice todos vais a morir. No dice eso. Dices todos moriréis de esta manera. Una torre encima. Vais a morir aplastados. ¿Entendéis ahora por qué preguntan luego? ¿Son pocos los que se salvan? Porque le escuchan y ven imposible salvarse. El evangelio de hoy día es al revés. Lo que se escucha en YouTube es al revés. Es fácil salvarse. Yo creo y ya está. Y ya está, y no pasa nada. Yo voy a una iglesia, me congrego allí y ya está. Cristo dice, ¿os creéis que vosotros los que tenéis una Biblia? Yo, Marc Bermúdez, el que tiene una Biblia y enseño la palabra del Señor, soy menos culpable que los que cayó la torre sobre ellos. Yo, si no me arrepiento, moriré igual. Así es. Ayuda el Señor. Arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que ocurra una vez y ya está. El arrepentimiento es algo que ocurre una vez y se perpetúa hasta la muerte. No existe tal cosa como un arrepentimiento que no sea continuativo. Un verdadero hijo de Dios vive y anda en arrepentimiento. Amén. El dolor causado por la palabra y el Espíritu Santo constantemente en el alma, dentro de nosotros, para crear en nosotros la fuerza y el poder de la masacre de nuestra carne para acercarnos a Dios. Eso es la vida de Cristo. No es yo ya recibí al Señor, yo ya acepté al Señor y ya está, yo ya me congrego. No existe tal cosa. Antes, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente, los que estamos en Jerusalén. Amén. Nosotros, los que estamos en Jerusalén. Y dejadme explicar esto con el siguiente texto, que para mí es hermoso. Verso 6. Dijo también esta parábola. Oh Señor, es que cuando leo estos textos. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El Señor explica la salvación en una parábola. Había un hombre que tenía una higuera en una viña, y la higuera no daba fruto. Y queriendo hallar fruto en ella, no la halló. Y le dijo el viñador, ¿qué hacemos con esta higuera, con este árbol en medio de esta viña? Dice, espera un año más. Deja que la abone un año más. Pero si no diere fruto, córtala. Córtala. Qué tan sencillo es esto y tan profundo. Yo, hace 23 años, recuerdo que iba con mi suegra está con el Señor. Y íbamos al mercado, allí en Barcelona, Pedro y Amada lo saben, saliendo de Barcelona, hay un lugar que se llama El Penedès. El Penedès es un lugar donde hay muchas viñas. Y cuando volvíamos del mercado, que íbamos al mercado a vender ropa, volviendo se ven las viñas hermosas. Están plantadas, las vides, ¿se llama vid? ¿Sí? Una cercada, una parcela, todas bien ordenadas. Y estaba leyendo este texto yo. Y cuando leía este texto veía las viñas y el Señor me habló. Nunca me había dado cuenta. Tenía un hombre una higuera plantada en medio de una viña. Y yo me imaginé, ¿qué hacía una higuera en medio de una viña? En la viña hay vides. El árbol que predomina en una viña son las vides. Una higuera plantada en una viña. Y seguro que aquí en Portugal hay mucho, porque hay mucho vino. Lo podéis ver. ¿Qué haría allí en medio una higuera? Y Dios me hablaba y me decía, una higuera en medio de aquí rompería el paisaje. Rompe ese orden. Rompe lo bien estructurado que está todo. Amén, gloria a Dios. Y el Señor me habló a mi vida. Me dice, ese eres tú. Rompes mi paisaje. Rompes todo lo que yo soy. Quebrantas mi orden. Estás en medio de un lugar y te he plantado, pero constantemente eres distinto a mí. Eres distinto a mi santidad, eres distinto a mis valores, eres distinto a mi honradez, eres distinto a mi fidelidad, pero estás plantado en mi viña. El Señor me deja estar allí mientras dé fruto. Los hombres rompemos el paisaje de Dios. Nuestra naturaleza rompe el paisaje de Dios, pero nos plantó en su viña. ¡Aleluya! Aunque rompamos el paisaje, nos deja estar allí. No somos Miguel, no somos Gabriel, no somos ángeles. Así oraba el pastor, así que nos levantamos, ya pecamos. Rompemos el paisaje, pero el Señor permite que estemos en su viña. Con una condición: que demos fruto. Este es el Evangelio. Las obras preparadas de antemano para nosotros, para que andemos en ellas. Yo soy una persona, teológicamente hablando, muy calvinista. Creo en las doctrinas de la gracia. Creo en ese sustento que hay bíblico de la predestinación, de que Dios salva y es para siempre. Pero eso se corrompe cuando uno se sienta en esas doctrinas y cree que está todo hecho. El Señor nos preparó para buenas obras. Amén. Para que demos fruto agradable a Él. Amén. Para que sea manifiesto delante de Él. Luego, una vida sin fruto es lo que ha hablado el Señor antes. Es una vida sin arrepentimiento. Sí. No puede haber fruto sin arrepentimiento. Sin la metanoia de Dios. Sin el genuino arrepentimiento. Ese dolor en el alma por hacer su voluntad. Esa angustia dulce. ¿Os pasa? ¿Entendéis el término? Angustia dulce. Es angustia.
pero es dulce. Y cuando eso no está, uno se preocupa. Cuando no está esa angustia, dice, ¿qué me está pasando? El cristiano es feliz cuando llora. Amén. El mundano es feliz cuando ríe. El cristiano es feliz cuando esa amargura dulce, lo que el Señor le habló a Ezequiel, le habló a Jeremías, come el rollo y fue dulce a mi paladar, pero amargo a mis entrañas. Si no está eso, no somos felices. El cristiano es feliz cuando es perseguido, porque si no hay persecución, no hay cristianismo. El cristiano es feliz cuando tiene hambre y sed de justicia, porque cuando uno alcanza la justicia, ya no somos felices. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, ¿cómo? Es así el cristiano. Nos permite estar en su viña, aunque rompamos el paisaje, mientras demos fruto. Y lo que dice antes, el arrepentimiento es quizás la columna del cristiano para dar fruto. Amén. Uno no puede dar fruto sin una vida arrepentida. Uno no puede manifestar la gracia de Dios sin una vida en constante arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el arrepentimiento tiene que ser constante? Es muy fácil, es una ecuación facilísima. El arrepentimiento tiene que ser constante porque el pecado es constante. Es sencillo. Yo peco constantemente, me tengo que arrepentir constantemente. Amén. Eso no significa que mi arrepentimiento gane nada. Todo es por gracia. Amén. Es pura gracia. La gracia inmerecida del Señor. Ese favor que no tiene ninguna justificación. Ese trato de Dios, esa cercanía. El Señor con nosotros. No sabemos por qué, pero está. No sabemos por qué está aquí en esta casa ahora, pero está. Aquí está. Se mueve, se palpa, se siente, se sabe. Está aquí. Esa gracia que nos lleva al arrepentimiento. Porque yo no sé, y si algún pastor te dice que lo sabe, miente. Todos mienten. No sé cómo interactúa la voluntad humana ante ese arrepentimiento dado por Dios. Porque ni nosotros somos capaces de arrepentirnos si antes Dios no nos despierta. Amén. Y no sé cómo interactúa, no sé, ese movimiento no sé cómo va, pero funciona. Esto pasa, sucede. Alguien de repente tiene dolor en el alma por haber dicho una palabra áspera. Alguien de repente tiene un dolor en el alma por haber visto algo que le ha hecho daño al alma y ha sido agradable a la carne. Alguien de repente tiene en oración ese dolor por perdonar a alguien, por llamar a alguien, mira, perdóname, no he hecho bien esto. Y si no sucede eso, no hay cristianismo. Eso es cristianismo. ¿Entendéis? La intención del viñador es cortar la viña. Y tengo una mala noticia. Hay una promesa en el Antiguo Testamento que dice, si el árbol fuere cortado, habla por el tronco, todavía hay en él esperanza. Pero Juan el Bautista dice, el que viene tras mí ha puesto el hacha sobre la raíz. No es sobre el tronco. Él no corta troncos, él corta la raíz. Y cuando se corta la raíz no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Así es. Sin Cristo no hay esperanza. La intención es cortar la viña, porque rompemos el paisaje. Pero ahí está la misericordia del Señor. Amén. Déjala un año más. Amén. Esperaré esta temporada. Y la pregunta del Señor para mí es, Marc, ¿va a ser tu año este? ¿Será tu año? ¿Vas a dar fruto este año? Y os traslado esta pregunta. ¿Será nuestro año este? Porque la intención es cortarnos. Ante estas reflexiones, ante estos mensajes del Señor, uno lo para y dice, pero a ver, entonces ¿quién se salva? Porque yo leyendo esto me veo que no soy salvo. Yo no estoy aquí. La respuesta del Señor: esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán.
Termino muy rápido, breve, pero fijaros, el Señor habla 2 veces de la puerta angosta. Una vez dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición, parafraseo, angosta es la puerta que lleva a la salvación. Es decir, todos hallan la ancha, ¿sí? La ancha, la grande, Larga. larga, todos hallan la larga. Encontram a larga. Encuentran la larga. Muy pocos, dice el Señor, encuentran la angosta, estrecha, la estrecha. Ahora, de los que encuentran la estrecha, procuran entrar. Repito, muchos la larga, pocos encuentran la estrecha. De los pocos que encuentran la estrecha, los que procuran no entran. Brutal. Dice esforzaos. Y termino con esto. La palabra esforzarse no es esforzarse. El original no dice eso. Esforzarse en griego es, o esta palabra en griego es agonizomai. ¿Os suena Agonizar. agonizar? Cristo dice agonizad para entrar, porque procurando no se entra. Brutal. Amén. Intentándolo no se entra. Cristo ya sabe que muchos van a ir a las iglesias y no hallan la puerta estrecha. Están en la ancha. Muy pocos han hallado la puerta estrecha. Pero los que la hallan, solo los que agonizan, entran. ¿Y por qué esto? Agonizad al ego, agonizad al yo, agonizad a nuestros deseos, a nuestra zona de confort. Pero eso es un milagro que estéis aquí. Es un milagro. Esto no es normal. Agonizar y no estoy diciendo de no ser felices, somos felices, porque Amén. en la agonía somos felices. No sé si os ocurre, os pasa, que en esa lucha somos felices. Y cuando no hay... a mí me gusta mucho viajar. Bueno, he viajado mucho por predicar la palabra del Señor, pero yo irme con mi esposa y con mis hijos, me gusta mucho. He estado en un hotel de 5 estrellas en Tailandia, en medio del paraíso, en las islas Pipi, el agua increíble. Estar ahí, no, estoy muy mal, Señor, estoy muy mal. Tenerme que ir a la cabaña a orar. Porque sin Él el paraíso es un infierno. Amém. Amén. Pero estar en un hospital y tener escasez que no se cumplen los deseos, pero ver al Señor al lado, en tus espaldas, llenas del gozo de Dios. Amém. Esa agonía que es dulce, ese esfuerzo, esa agonía porque la puerta es tan estrecha que solo entra el alma. No puedes entrar tú y tu alma, solo tu alma. Es así de estrecha. Amén. Por eso vengo a confirmar lo que Pedro os predica. Es estrecho, es angosto. No solo la puerta es estrecha, porque mucha gente, hay muchos predicadores en internet que predican la puerta estrecha, pero el camino no. Se predica de la puerta estrecha. Escuchas a los reformados predicar de la puerta estrecha, escuchas a Paul Washer, escuchas a uno, escuchas a Dan MacArthur, predican de la puerta estrecha, pero luego el camino no es estrecho. Es la puerta estrecha y el camino también es angosto, para arriba. El Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, Amén. niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y suba al monte y muera. Amém. Este es el Evangelio. Esforzaos para entrar, agonizad. ¿Y por qué? Porque Él nos dejó marcado, mirad, el gozo y termino con esto, el gozo de Adán en el paraíso con Eva. Se le ve apático, se le ve mirando cosas, y esto puedo comer, y esto no puedo comer. Estaba a disgusto, teniéndolo todo. Cristo fue más a gusto en la agonía de la cruz por el Padre que Adán en un paraíso con Eva. Y eso es lo que nos demanda.
que nos encaremos al Calvario y subamos con Él. Amén. Amén.